cómo es que vimos nosotros estos contenidos de 10 compañeros más o menos y compañeras, y la presidenta de la cooperativa es Nadia Fink, que es además la autora de los libros de Antiprincesa, y bueno, ella nos aportó también a todos una mirada que en su momento nos deslumbró y fuimos aprendiendo también, ¿no? También es importante generar espacios con igualdad y paridad de género también, lo más posible, así que intentamos eso desde el principio, y además nuestra cooperativa tiene una manera de promocionar las obras que hacemos, los productos que hacemos a través del comercio justo, tratando de dar beneficios, distribuir los beneficios a todas las partes por igual. Eso no es comercio justo. El comercio justo es el comercio libre, en el que las partes pueden decidir si comprar o no comprar, si vender o no vender, si comprar a un cierto precio o comprar a otro precio, o vender a un precio o vender a otro precio. Si yo le quiero comprar una moto a un amigo y ese amigo no me lo quiere vender más barato, es su decisión, porque es su propiedad, y yo no lo voy a obligar, porque sería un dictador. Y no solamente un dictador, sería un delincuente, porque eso es robar la propiedad de la otra persona. También tiene que ver con una ética así de la solidaridad, de autogestión. La solidaridad significa que vos le das a alguien algo porque vos querés dárselo. La solidaridad es algo propio de la persona. Obligar la solidaridad quiere decir que ya no es solidaridad, sino que el Estado te está imponiendo que vos le des algo a otra persona, pero no por tu propia decisión. Entonces no lo estás haciendo porque sos una persona buena o porque sos una persona que realmente quiere ayudar a otra persona. Eso no es solidaridad, eso es una obligación que te impone el Estado. Y eso está mal, porque te está dañando la propiedad de otra persona, y esa persona no está decidiendo por su cuenta. Esto sería gestión de terceros, gestión de utilizar las cosas de otras personas. Eso ya no es autogestión. Que tiene que ver también con estos contenidos. Entonces, bueno, presentada la editorial, empiezo a comentar cómo es que vimos nosotros estos contenidos con respecto a las leyes que se estaban empezando a dar en nuestro país, ¿no? Nosotros empezamos con la colección Antiprincesas en el año 2015, justo cuando emergía el fenómeno de Ni Una Menos, de manera masiva. Ya existía desde antes, pero en ese momento, por una serie de femicidios que tomaron mucha trascendencia, y sobre todo se tomó trascendencia el sentido de la palabra femicidio, que tenía que ver con que no era un crimen como tantos otros, sino que era un crimen por misoginia, por el solo hecho de ser mujer. Cuando la sociedad entiende esto... No es por el hecho de ser solamente mujer, porque si no tendrías pruebas de que es solamente por ser mujer. Cuando vos querés mostrar las pruebas, no existen, porque no es solamente por ser mujer. Estos asesinos no van y le hacen daño a la mujer por ser solamente mujer, sino porque tienen celos, porque estuvo con otro hombre, porque están enojados, porque no dejan ver a sus hijas, porque están enojados ya que ella lo incitó, porque el tipo tiene descontrol emocional y es un agresivo, porque el tipo puede tener un trastorno. Pero estas son las causas raíz que hay que buscar. Si vos no buscás la causa raíz, lo que terminas haciendo es acrecentar más esto, porque lo que haces es segregar a una parte de la población, segregás a los hombres para proteger a las mujeres supuestamente, pero no las terminas protegiendo, porque otras mujeres también le hacen daño a las mujeres. Los hombres lo que terminan haciendo siempre, la mayoría de las veces, la mayoría de los hombres, y no la minoría, es ponerse en medio de los problemas. Cuando en público un hombre le pega a una mujer, hay hombres que van y la defienden, se acercan para ayudarla. A veces la mujer por ahí lo defiende, el vago, y otras veces no. Pero lo importante es que la población de hombres en general van a ayudar a la mujer en público. Y cuando una mujer le pega a otra mujer, los hombres también van a ayudar a una mujer para defenderla de otra mujer, o para mediar para que las dos partes estén bien y no se peleen entre los dos. Depende de la cultura, la sociedad, todo eso, pero usualmente en Occidente se suele ver que los hombres defienden a las mujeres, las ayudan, las protegen. Hay una minoría que es el menos del 1%, que son los que le hacen daño a las mujeres. No solamente a las mujeres, los hombres también, pero bueno, ese menos 1% que le hace daño a las mujeres y a los hombres son los criminales, no son hombres comunes y corrientes que te encontrás en cualquier lado. Hay una posibilidad de encontrarse criminales, sí, pero no quiere decir que todos los hombres en general sean criminales. Y esto es lo que hace este tipo de pensamiento, es criminalizar al hombre.
y no ayudar a las mujeres. Han aumentado los casos de daño hacia las mujeres mientras estuvieron este tipo de políticas. Y esa es una muestra empírica de que esto no funciona. Genera este fenómeno masivo, ¿no? Y salen todas a la calle. Salen todas las generaciones. Personas mayores, adultas y jóvenes, niñas. Vimos que hay un sujeto y una sujeta emergente también entonces, que es la niña, que empieza a empoderarse desde pequeña por una crianza libre, una educación que pudo acceder, en donde pudo tomar más conciencia de sus derechos, ¿no? Esas son las niñas que vemos en las marchas. Primero que nada, las niñas no tienen por qué estar en las marchas. Segundo, son niñas, todavía no están formadas, ni en su cerebro, ni en su pensamiento, ni tampoco en su forma de ser. Vos lo único que estás haciendo es verterle tu forma de pensar a esa niña, y esa niña, claro, obviamente va a tener esa disidencia de la que vos hablas, pero eso es porque vos le estás vertiendo algo en el cerebro. Esa niña todavía no está educada y vos la estás educando de una cierta manera y está pensando y alineándose con tu pensamiento. Eso se llama alineación de pensamiento. Y eso se hace solamente con los menores de edad, porque los menores de edad todavía no están formados. Y está mal hacer ese tipo de cosas. Lo que hay que fomentar es el pensamiento crítico y que la persona, mejor dicho, que el niño, que todavía no es persona, se vaya siendo a sí mismo una persona pensando qué es lo que realmente le gusta y qué es lo que realmente va a seguir durante su vida. Que tomaron a veces el concepto de antiprincesa incluso como bandera algunas veces, porque es como una forma de ser más libre, sin estereotipos, que es lo que vamos a hablar un poquito ahora. ¿Por qué es importante eso cuando hablamos de violencia de género, ¿no? Entonces arrancamos haciendo esa colección y justo en el momento que surgía este fenómeno, pero además estaban tomando fuerza las leyes ya estaba la ley de matrimonio igualitario y surgen las leyes de educación sexual integral e identidad de género, con diferencias de años, ¿no? Pero que son la base legal de este movimiento, me parece, que tiene que ver con, y ahora se le suma la ley Micaela, que tiene que ver con tratar de cambiar la concepción de la mirada, de la realidad, desde todas las instituciones del Estado. La ESI es lo mismo, pero en la escuela. Es una mirada, por eso es que es transversal a todas las, no solamente es transversal a todas las materias, es también una actitud, porque en el momento que estamos generando recursos para las infancias y los jóvenes y las jóvenes de conocer derechos y de igualdad y conocer una mirada de género no biologicista y no sexista, después hay que tener toda una actitud para bancar todo lo que viene después de eso, ¿no? Que es como poder sostener o brindar herramientas a las personas que empiezan a ver la realidad de una manera no hegemónica, que no es fácil, porque después tenés toda la realidad en contra, que te dice, que te ataca diciendo que eso no es así. Entonces no. Por eso creo que... Obviamente que no es así, no existe la mirada biologicista, existe la biología, que es algo estudiado, probado, comprobado, con pruebas, con mediciones, y eso indica una verdad objetiva. Lo tuyo es solamente algo subjetivo, un pensamiento que no comprueba nada, que no tiene nada por detrás como para decirte esto es así. La biología sí, la biología está sustentada y apoyada en un montón de estudios. La ciencia es un método, una metodología, que lo que hace es verificar, es comprobar. Que estas leyes son la base de una transformación cultural. Que se retroalimentan, ¿no? Esto no existe una cosa sin la otra y no es algo que se dé de golpe, sino que es un proceso que va a llevar generaciones. La ley de educación sexual integral nos pareció fundamental porque es la llegada de este conocimiento, de esta mirada a las y los docentes y las involucra en una lucha cultural, porque cuesta meter esta concepción en las escuelas. Lógicamente, vamos a esperar que porque haya una ley de repente va a cambiar la mirada en todos los ámbitos, en toda la comunidad educativa. Es un proceso, a veces hay que tomarlo con mucha paciencia, faltan recursos, faltan materiales. Nosotros, cuando hicimos el libro de Infancias Libres,
El primer capítulo habla de la deconstrucción del docente. No es un contenido que podemos agarrarlo como un manual y bajarlo. Tiene que pasar a través nuestro, digamos, como nosotros somos como el filtro. Entonces hay que entender todo esto en el marco de una forma de pensar, de interpretar el mundo para cambiarlo, como decía el viejo Marx, ¿no? Está hablando de Marx. ¿De qué más está hablando? Está hablando de la utilización de la cultura como medio para poder canalizar formas de pensar y poder pasárselo a través del docente a los chicos. ¿No te parece que esto es una alineación ideológica? ¿No te parece que lo que están haciendo acá es enseñarle a los chicos una determinada forma de pensar, que lo están llevando justamente con ese objetivo a este tipo de pensamiento? Esto es lo que decía Gramsci y es lo que funcionó un montón, pero esto tiene que estar prohibido, no podés permitir este tipo de cosas. Una forma que ya viene, un conocimiento que ya viene de los 60, en realidad, la teoría de género, pero yo creo que a partir de la comprensión de lo que resulta el femicidio como un crimen de género, como punto final de toda una serie de violencias que empiezan en la niñez, ahí en la sociedad de la urgencia de esto. Y desde hace 5 años o 10 años a esta parte, ha obligado a cambiar la mirada de todas las cosas, como un paradigma nuevo, ¿no? Por ahí parezco un poco determinista o exagerado en algunos aspectos, pero bueno, lo veo así, lo veo como un paradigma nuevo, que no es nuevo puro, digamos, todo lo nuevo tiene 100 años de viejo en realidad, ¿no? De interpretaciones, de personas que fueron pensándolo, de acciones, de hechos, desde las anarquistas de principios del siglo pasado, desde Frida Kahlo con su lucha por el deseo, con todas las contradicciones que podían tener esas personas, y esas luchas fueron gestando otra mirada igualitaria, una mirada que iba en contra de lo que es la mirada hegemónica patriarcal, ¿no? Que implica un montón de cosas que estaría bueno analizar en algún momento, ¿no? ¿Cuál es la otra mirada? ¿Qué significa la mirada patriarcal? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus orígenes? Bueno, y el desembarco en la escuela que nos da la oportunidad de ESI genera una nueva etapa de experimentación en donde nosotros vemos que hay recursos autogestionados por los mismos docentes. Vemos que las mismas maestras y maestros van generando actividades propias y que después no quedan plasmadas en ningún lado, tal vez se pierden. Esa es una tarea que hay que tomarla seriamente, que es sistematizar todas las actividades nuevas que hacemos cada uno, que a veces decimos, bueno, esto está buenísimo, pero seguramente no es nada con respecto a lo que están haciendo otras personas. No, lo que hace cada uno me parece que vale oro, y estaría bueno siempre estos espacios para compartir esas experiencias, decir, bueno, yo probé esto, me funcionó así, y compartir mucho, es un momento de compartir muchas actividades. Lo que nosotros compilamos en los libros es eso, esa experiencia de algunas docentes durante unos años, que conocemos nosotros, pero seguramente de cada identidad de género, que es la que los nombres que se mencionan, las partes del cuerpo incluso, ya no hay partes femeninas ni masculinas, eso ya es una construcción cultural. Entonces, yo esto lo digo para interpretar lo difícil y lo profundo que es el cambio que genera esto, ¿no? La semana pasada, la RAE, la Real Academia Española, incorpora en su observatorio de palabras el pronombre elle, que lo tiene en observación, dice. Lo pone en el observatorio de palabras, pero dice que no es una palabra, pero lo pone en el observatorio de palabras. Porque, a su vez, no es consciente de lo que implica reconocer el pronombre elle, ¿no? Significa un cambio completo en las infancias nos hacen las preguntas que nos incomodan, y esa es la clave de cualquier deconstrucción, digamos, ¿no? Entonces, empezar por lo que nosotros no se nos ocurre que podríamos haber pensado. Entonces, el rol de las infancias en este cambio de paradigmas es clave, y por eso nos parece que la escuela es el lugar, la base del cambio, en donde puede poner, porque está fuera además de lo que es el ámbito privado de la familia, porque es un espacio público, pero es un espacio de disputa de contenidos y de miradas, y ahí es donde nos parece que hay que trabajar mucho el tema del adultocentrismo. No significa abandonar el rol de adulto. Adultocentrismo significa que es el autoritarismo del adulto. Es decir, yo lo digo porque soy yo, porque soy grande, sin mediar ninguna explicación. La palabra del adulto es innegable, ¿no? Entonces, eso vendría a ser el adultocentrismo. Nosotros pensamos que es momento de cuestionarnos eso, así como cuestionamos el machismo. Quiere enseñar en las escuelas públicas a los menores a pensar de una determinada manera con su ideología. Lo está alineando con su pensamiento ideológico, y lo que está haciendo es utilizar las primarias, secundario y terciario y universidades para poder dar este tipo de clases. Es lo que venimos hablando hace mucho tiempo, es lo que hace la ESI. Por eso estoy en contra de la ESI. Por esto y por un montón de cosas más que ha hecho la ESI. La ESI es algo que no funciona, que no sirve. Tendría que ser educación sexual, sí, es lo que se necesita, es algo bueno, podemos discutir que funciona o no funciona la educación sexual, podemos discutirlo. Pero esto no es educación sexual, esto es ESI. Y esto es lo que tenemos que acabar, es lo que tenemos que sacar a este tipo de personas. Si este tipo de personas dan
ESI o educación sexual, ponerle que le cambien el nombre, no importa, porque siguen siendo las mismas personas los que están dando esto. Tienen que ser otras personas, tienen que ser profesionales los que den esta clase. No nos pueden dar este tipo de personas. Un enfermero puede ser que dé las clases. Me parece bien, podemos discutirlo cómo hacerlo, pero no podemos discutir este tipo de cosas. Esto no, esto en las clases no. También tenemos que cuestionar eso. Por eso la niña es el último eslabón de todas las violencias, porque tiene esas dos. Es víctima de la violencia patriarcal y la violencia autocéntrica. No significa que el varón niño no sea también víctima de violencia. Por supuesto que lo es, pero es un niño. Si bien somos víctimas, tenemos que hacernos cargo de eso. Lo que acabamos de ver es cómo ideologizan a los niños, cómo les ponen un pensamiento único a través de estos mecanismos que son utilizar el poder del adulto y utilizar el poder de ser profesor para explicar un razonamiento que ellos no van a poder objetar por la edad y porque todavía no tienen suficiente coherencia y lógica y capacidad para poder objetar este tipo de cosas. Si quieren ayudarme con donaciones, pueden hacerlo por Mercado Pago, Patreons o Cafecito. Muchas gracias por haber visto mi video y me ayuda mucho que compartas mi contenido.